Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias Urbanas TV. Hoy estoy solito, Cristian Nobile me dejó en banda, como quien dice, así que directamente vamos con la tapa del semanario. Divorciados. Bueno, el novelón de la semana. Al abandonar un acto mientras hablaba Pino Solanas, Lilita Carrió se enfrentó públicamente al cineasta. ¿Una pelea real o una estrategia suya para ganar votos por derecha? ¿Hasta qué punto puede resistir UNEN como proyecto político? ¿Hasta dónde es posible un acuerdo con el PRO? Bueno, el novelón de la semana. Además de contra lo tenemos a Gustavo Vera, que ya salió del bloque y se armó un monobloque. Interesante el semanario de esta semana. Bueno, para hablar del tema tenemos a la diputada porteña, justamente de UNEN, Paula Oliveto. Oliveto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué lío se armó, ¿eh? Qué bueno. ¿A usted le gusta? Que se revuelva ahí el avispero, que se arme. Sí, me parece que está buenísimo que de cara a la sociedad se discuta esto. Me pareció tal vez que el acto, que era un acto de celebración o de aniversario, no era el momento, pero acompañamos la estrategia de Lilita en el partido de la capital, de la necesidad de que dentro de UNEN haya una discusión de cuál es el marco de alianzas y además cuál es la plataforma en definitiva de gobierno que estamos proponiendo, ¿no? Sí, a ver, antes de seguir me gustaría que veamos el video. Ahí ya lo estamos pasando. ¿Lo tenemos con audio? No. No hay espacio para la derecha moderna. Bueno, a ver. En líneas generales, ¿no? Porque ahí está, ahí agarra la declaración. ¿Qué pasó? Básicamente, estaba hablando Pino Solanas, el acto transcurría con total normalidad, ¿no? Hasta que agarra el micrófono Pino Solanas y dice, acá no hay espacio para los ajenos. No, para la derecha. Para la derecha moderna, exacto. En ese momento Carrió reacciona, agarra la cartera. Al principio trata de buscar complicidad con Lustó, ¿no? Que lo tiene al lado. Y se dispara raudamente. ¿Usted dónde estaba ahí? Frente a ellos. La verdad es que... Perdón, ¿y qué hizo? Cuando vio que agarró la cartera y se fue Carrió. Esperé que terminara de hablar Pino Solanas y me fui del acto, porque no se cumplió el acuerdo del acto, que era de festejar nuestro primer año y de empezar a buscar una estrategia común para las elecciones del 2015. Pero además falta en el video algo que dijo Carrió que me parece que es interesante. Ella dice, yo creo en una alianza amplia y no me corran por izquierda ustedes, los miró a alguno de ellos, pero yo voy a estar en UNEN y me voy a someter a la decisión de los órganos de UNEN. Esto quiere decir de las asambleas de los partidos que integran UNEN. O sea que no hay nada más democrático para una dirigente política y una líder que tiene amplio consenso su liderazgo dentro de nuestro partido en someterse a las asambleas partidarias de todo el conjunto de los 8 partidos que conforman UNEN. ¿Sabes qué? Al principio me pareció que era armado. No. Le soy sincero, porque la cámara... Porque no viste mi cara. Si vos porque no vi su cara. Posiblemente no, pero la cámara está enfocando a Pino Solanas, que está hablando, y cuando da esa sentencia, se abre el plano y le busca la reacción a Carrió, como que tiene una arrepentización con justo. ¿Qué es derecha moderna, no? Nosotros él fue senador por votos no ideologizados. Eso de conceptualizar a las personas de derecha, de izquierda, es antiguo. El mundo es preideológico. Bueno, lo que dicen en el lado de Solanas, que también tuve la posibilidad de charlar, es que la ven ahora a Carrió más cercana a Macri que a lo que es a Pino Solanas. Bueno, estará celoso, qué sé yo. Lo que ella propone es no caer en la misma trampa del 2003, donde el PJ hizo su interna de cara a una elección nacional y no una interna partidaria, y donde después 2 candidatos, cuyos candidatos a senadores y a diputados se mostraban antagónicos, terminaron uniéndose en las cámaras, y eso tuvo como consecuencia la escribanía del Congreso en los primeros años del kirchnerismo. Sí, claro. La verdad es que nos quieren llevar a esa trampa. Yo
acompaño a Lilita en su pensamiento y entiendo que todos los pruritos que hoy tiene Pino con nosotros no los tuvo al momento de integrar una lista con cada uno de nosotros al momento de su elección a senador. Yo digo, si es tan marcada la diferencia. Él fue en una lista con Carrió, él fue en una lista con Lustó, Sí. él fue en una lista variopinta y expresábamos a una sociedad que es variopinta y por eso nos fue como nos fue. Encorsetarnos ahora para nosotros es un error y además, ¿sabes qué? Es injusto, porque cuando yo tengo que renovar banca soy amplio y cuando tengo 5 años más de mandato me hago el exquisito. Él tuvo muchas bancas en esta elección. Pero aparte, digo, si la diferencia está marcada, si no hay un punto de negociación, si es Macri sí o Macri no, ¿no es más sensato decir, bueno, ya no me corresponde estar acá dentro de este espacio? Nosotros no somos libres pensadores. Los órganos partidarios existen, hay asambleas. ¿Qué dirigente puede representar un conjunto de un partido? Nosotros vamos a ir a nuestra asamblea de la capital, vamos a ir a nuestra mesa nacional, vamos a ir a nuestra asamblea nacional. Él habló por todos nuestros órganos decisorios, cuando no es un dirigente de nuestro partido. Igual... yo no creo que es un divorcio, sí creo que es una crisis, creo que vamos a charlarla, creo que la vamos a ¿Carrió ya volvió a hablar con Solanas? No, creo que no. Pero todos los candidatos se juntan en Mendoza el fin de semana y esa será una instancia para hablar. Yo creo que es una crisis que se va a superar, que UNEN se va a mantener unido porque es nuestra vocación y porque somos parte de UNEN. Ahora, la mujer en política no es lo mismo que un hombre en política. A ver, ¿cómo es eso? Que las mujeres somos distintas en las formas de relacionarnos con el otro. Esperamos el reconocimiento, esperamos el mimo, somos más sensibles. Para Carrió fue desagradecido. A ver, no estoy hablando de Pino. Ninguno de los discursos reconoció que la que más votos sacó en la elección de UNEN, tanto en la primaria como en la general, fue Elisa Carrió. Bueno, a Lustó le fue muy bien también. Sí, pero la que llevó los votos, la que más votos sacó. ¿Cómo se definen los liderazgos en las democracias? Por los votos. UNEN tuvo votos por todos, porque nadie es dueño de UNEN. Ahora, de todas las listas que se presentaron, la opción que más votos sacó y más traccionó fue la de Elisa Carrió, y eso no se lo reconocieron. Y eso no está bueno, porque hay que reconocer al otro. Parte de una construcción implica reconocer al otro. Lo que ocurre lamentablemente es que, acá lo venimos anunciando, la verdad que desde el lanzamiento aquel en el Teatro Broadway hasta ahora, de lo único que se está hablando de UNEN es si Macri entra o no entra, digamos. Se olvida, pasó un segundo plano la discusión de la plataforma, de la parte propositiva de UNEN. ¿A ustedes no les viene bien eso? Por supuesto que no. Pero vamos a superar este momento charlando, y bueno, y es una propuesta, y no está mal que una dirigente haga una propuesta al resto de las fuerzas, y tendrán las asambleas partidarias que resolver cuál es el marco de alianza. Nosotros lo que llama la atención entendemos... es que esto sea en público, digamos. Esto tranquilamente se podría haber dirimido puertas adentro, en una asamblea, como usted está diciendo. Bueno, tampoco hay que fallutearle a la gente, ¿no? Esto es lo que pasa. Vos fijate que el masismo y el ciolismo se están comprando concejales, gobernadores, intendentes que saltan de un lado para el otro según las condiciones y los que le dan, y eso son situaciones que no son analizadas por el periodismo, y para mí también habla de la poca fortaleza de los espacios o la confusión de lo que es oficialismo o oposición. Tenemos un candidato a gobernador que es Insaurralde, que no se define qué es. Y nadie se ofende ni se pone colorado, porque el tipo, al no definirse, no lo juzga. A mí me parece que es mucho más sano que la gente sepa que tenemos nuestras contradicciones, que tenemos nuestras discusiones, y que vamos a hacer todo lo posible por hacer de esta propuesta una propuesta viable y que ayude a los argentinos en los momentos que vienen. ¿Usted dónde le gustaría más, Carrió? ¿Que vaya por la presidencia, por la jefatura de gobierno? Y mira, si Lilita no fuera candidata a presidente, yo sentiría que me falta, no votaría con alegría.
es mi líder. Y yo creo que es la política distinta. Mira, estoy leyendo mucho de la Segunda Guerra Mundial. Debe ser por esta crisis que hay internacional. Y vos sabés que estaba viendo cómo fue el lugar que ocupó Francia en la Segunda Guerra. Y las tropas francesas pelearon hasta un punto con mucha valentía, pero después perdieron la guerra. Y se generó el régimen de Vichy, que eran colaboracionistas y entregaban a los judíos a Hitler. Y hubo un general que no era el que tenía más poder, pero hizo un gesto. Él, y todo el mundo decía que estaba loco, que fue De Gaulle. Dijo que él era la Francia libre, la Francia republicana. Se cruzó a Londres y mantuvo la dignidad de un pueblo donde los dirigentes los habían entregado, porque muchos de los habitantes de esa Francia habían sido acallados por un régimen que fue colaboracionista con lo peor de la historia, que fue Adolf Hitler. Y después la historia lo valoró. Y el tipo mantuvo sus ideales en momentos muy adversos, porque el mundo estaba con Hitler. A ver, no es comparativo, ni estamos mucho menos. Estamos diciendo que De Gaulle. No, estamos diciendo que la política se hace con gestos y que muchas veces en el momento no se dan cuenta de la necesidad de buscar construcciones distintas. Eso está bien. Aunque vos tengas la opinión en contra, aunque vos sientas que no te entienden, no está bueno el marketing de decir lo apropiado, sino que es bueno mantener tus ideales, que después, de alguna manera, son comprendidos. Mirá, nosotros hicimos denuncias al kirchnerismo en el 2003, cuando nosotros decíamos que Kirchner era un gobernador corrupto, y lo que era debido, se nos fue la mitad del partido. Fatala, Bordenave, muchos. Fatala, el hermano, ¿no? Muchos, no, muchos. Con posterioridad, nosotros definíamos la necesidad de hacer una gran coalición cívica y traer a personalidades del ámbito académico, cultural y demás. Y también se nos fue parte del partido y lo sostuvimos. La realidad es que tenemos coherencia. Nosotros creemos en la necesidad de que se construya un frente que estén integrados distintos pensamientos sociales. No creemos en el pensamiento único y exclusivo, no creemos en las ideologías que se entregan en cualquier elección para tener un cargo. Nosotros sostenemos hace muchos años una lucha. En el 2011 Cristina sacó el 54% de los votos, Carrió el 1,8%, porque no creía la gente lo que nosotros estábamos diciendo de cómo iba a decantar el gobierno kirchnerista. Y hoy hay muchos que creen en nosotros, y eso lo muestra la votación. Oliveto, ya estoy sin tiempo. Le quiero hacer una chiquitita, ya que usted es del riñón de Carrió. ¿Qué le parece el perfil que adoptó en las redes sociales? Esto de la republiquita, las fotos que se saca, ¿le gusta o no le gusta? Mira, la realidad es que ella es muy divertida. No es el personaje duro que se muestra en la televisión. Ella es del interior, es de Peña, vino con empanada y muy graciosa, es de cantar, es de bailar. Me parece que es una forma de mostrar su humor y está bien. Muchas gracias por venir. No, hasta luego. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el segundo invitado. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos
para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/primera casa BEA. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque y ahora tenemos de invitado al legislador porteño por el FIT, Marcelo Ramal. Ramal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A ver, quería hacer una lectura más bien general de la economía. Últimamente abrimos los diarios y nos encontramos con un cierre nuevo de una empresa, con despidos masivos, o sea, la crisis despuntando, ¿no? ¿Cuán grande es realmente la crisis para ustedes? A ver. Bueno, es muy importante. Para tomar algunos indicadores, en la industria de la construcción, en los últimos 4 o 5 meses se reportan más de 30.000 despidos. Esto sumado a todo lo que viene de la etapa anterior. Se ha informado del cierre de alrededor de 300.000 cuentas sueldo. Luego hay otros datos de la crisis que tienen que ver con la caída del salario, que es el resultado de la inflación por un lado y del peso del impuesto a las ganancias sobre el salario. La recesión industrial arrastra ya alrededor de 1 año y medio, es decir, los datos son concluyentes. Ahora, luego yo te diría que la respuesta ante esa realidad tiene 2 facetas. Por un lado, indudablemente, reacciones del movimiento obrero fuertes frente a esta crisis, como la que se ha dado en algunas fábricas autopartistas, en la industria del neumático, sin ir más lejos esta semana, en trabajadores de la industria del espectáculo, en el caso de fábricas que han cerrado. Por supuesto que hay reacciones importantes. Y no lo son más porque, bueno, hay una dirección sindical, tanto oficialista como opositora, que está como tapando una olla a presión, ¿no es cierto? En este punto, indudablemente que también el gobierno, a partir de esta crisis que se ha planteado con la deuda, fondos buitres, etcétera, está como sometiendo al país a una extorsión. A ver, ¿cómo es eso? Claro, no me muevan el avispero porque estoy lidiando con los fondos buitre. Como si el gobierno estuviera escatimando algún dólar en esta disputa y destinándola a la producción, al empleo, a la mejora de los salarios. El gobierno está depositando puntualmente los compromisos de una deuda externa fuertemente cuestionada y indudablemente que el reconocimiento y el pago de esa deuda tiene mucho que ver con esta crisis. Tomemos solo un elemento. El gobierno destinó de las reservas del Banco Central más de 40.000 millones de dólares para pagar deuda, pago de deuda con reservas. El país empezó a quedarse sin divisas. Esto condujo a la corrida cambiaria, a la devaluación de enero, el cepo. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, con toda esta crisis, el gobierno entró en una carrera desesperada para evitar la salida de dólares sobre la base, por ejemplo, de subir los intereses internos. Esta suba de la tasa de interés paralizó el crédito industrial, el crédito de consumo. La inflación, que es resultado de la desvalorización de la moneda, tiró abajo los salarios y también el consumo. Entonces, indudablemente el tema es que hasta ahora veníamos hablando de la pérdida de poder adquisitivo, de los salarios, claro, y de las negociaciones salariales, y ahora estamos hablando de la fuente de trabajo, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la fuente de trabajo. Entonces, el gobierno, en esta extorsión mentirosa, ¿no?, llamando una unidad nacional, patria o buitres, cuando hace muy poco el propio gobierno, por defender el componente más importante de la nación, que es su fuerza laboral. ¿Qué le pareció el acto en el Luna Park? Bueno, en primer lugar, por lo que vi, creo que fue un acto semivacío. Creo que fue un acto que no tuvo la presencia de los principales candidatos del kirchnerismo. Incluso iba a ir Kicillof, que supuestamente lo iban a ungir como el candidato, y ni siquiera fue. Tampoco. Entonces, el fuego de artificio, patria o buitres, fue, para decirlo mal y pronto, para la gilada.
la política oficial transita por otro lado, por recortar el salario, por admitir que avancen estos despidos. Fíjate una cosa, con la crisis que ha habido en estas fábricas... No, pero a ver, digamos, nada tiene que ver entonces la crisis económica interna, con todo lo que estamos hablando, relacionado con la crisis de la deuda, llamémosla de otra manera. Claro, tiene mucho que ver. A ver. Porque pasa esta secuencia que yo te decía, pago de la deuda con reservas, Banco Central exhausto, devaluación, caída del salario, paralización del crédito. O sea, esta crisis es una consecuencia de la otra crisis. Indudablemente una está relacionada con la otra. Y el gobierno extorsiona en una posición supuestamente nacionalista cuando está haciendo todo lo posible desde ya por cerrar, digamos, cualquier tipo de herida con el capital financiero internacional en lo que tiene que ver con el 95% de los compromisos de deuda. Repsol, Club de París, Ciadi, etc. Y en relación a los fondos buitre, en una disputa en la cual el gobierno no tiene ninguna preparación política y económica para llevarla con alguna firmeza. En estas horas ya se está produciendo una suerte de golpe de mercado, una suba, ¿no es cierto?, del dólar paralelo y demás, que seguramente va a terminar forzando, ¿no es cierto?, al gobierno, histórico, claro, por supuesto, en la línea de forzar al gobierno a un arreglo. Ahora, cuando uno vive una crisis de ese tipo, y si realmente el interés fuera, digamos, la defensa de las fuerzas productivas del país, lo primero que hago es asegurar la fuente de trabajo. Y tenemos un gobierno que en vez de asegurar la fuente de trabajo, ataca a los que están defendiendo esa fuente de trabajo. Esta semana vimos el triste espectáculo del jefe de gabinete de Capitanich o hasta el secretario de Seguridad justificando la actitud de empresas americanas que cierran sus puertas, producen un lockout, dejan a los trabajadores en la calle, y estos ministros recorriendo los canales de televisión justificando la actitud de esas empresas en vez de respaldar, ¿no es cierto?, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo. Mirá lo que se habla en este país de la medida cautelar, ¿no? La famosa medida cautelar de Griesa, ¿no? El stay. Bueno, acá hay un stay que necesita la Argentina y que el gobierno ignora completamente. ¿Cuál es? El impedimento, la prohibición de suspensiones y despidos. Esto es elemental, es lo que ha planteado nuestro bloque del Frente de Izquierda en el Congreso de la Nación. En un momento así, si realmente se quisiera defender el interés nacional, habría que colocar un sólido paraguas sobre los puestos de trabajo e impedir las suspensiones y despidos. El gobierno avanza en la dirección contraria, más allá de algunas medidas cosméticas que no van a lograr frenar esta crisis en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la fuente de trabajo. Sí. Tengo dos temas también que le quería consultar. El primero es, a ver, esta reforma a la ley de abastecimiento, ¿qué le parece? Creo que forma parte del fuego de artificio, forma parte del Luna Park, para decirlo a ver, ¿cómo es eso? De otra manera. Claro, el gobierno, por un lado, ¿no es cierto?, ya lo ha hecho varias veces, amenazar a las empresas, decir que va a controlar sus costos. O sea, no es algo que realmente quiere instrumentar, sino más bien es como para... No lo hace. Mire, yo le voy a dar un solo ejemplo. En Cables Lear, la empresa empezó a importar cables para tratar de quebrar la resistencia de los trabajadores. En un país donde se controlan las importaciones, el gobierno miró para otro lado. Entonces, ¿de qué control de precios, de costos estamos hablando cuando en el momento en el cual más necesario es ese control, cuando está en juego el derecho al trabajo, el gobierno mira para otro lado? Entonces, forma parte del fuego de artificio porque mientras tanto la moneda se va devaluando. El gobierno marcha a una nueva devaluación y esa devaluación va a empujar nuevamente los precios hacia arriba y los salarios hacia abajo. Entonces, no nos engañemos, ¿no es cierto?, con estas manifestaciones retóricas, estas amenazas de controles de precios o de costos empresarios, porque forman parte de una retórica o de la coartada que el gobierno pretende construir para luego pararse ante los trabajadores y decirles, miren muchachos,
Nosotros a las empresas le queremos controlar los costos. Excusa. Nada más, es una coartada para frenar los reclamos salariales y los reclamos laborales. Y tengo otro tema más que me gustaría consultarle. ¿Cómo no? El tema de regular piquetes. No, ocurre lo siguiente, acá hay una falla conceptual de fondo. Acá hay una falla conceptual de fondo. Las movilizaciones populares, democráticas, ambientales, obreras, cuestionan al Estado. El Estado, el mismo Estado que es cuestionado, no puede erigirse en árbitro respecto de cuál protesta es legítima o no, o cuál se puede desenvolver de una manera o se puede desenvolver de otra. No puede ser juez y parte. El Estado no puede ser juez y parte. La protesta social es el indicador, es el termómetro de los monumentales desequilibrios que vive un país. Deben expresarse, se tienen que manifestar, porque sólo así la nación se da cuenta de los gravísimos problemas que tenemos. Lo contrario es la olla a presión, y toda olla a presión, más temprano que tarde, termina poniendo de manifiesto las mismas contradicciones. Nuevamente tenemos una agenda completamente distraccionista. En un país donde se caen los puestos de trabajo, se derrumba el salario, se están viviendo situaciones sociales de índole gravísima, en vez de apuntar a una reorganización social de fondo, estamos viendo cómo vamos a taparle la boca, cómo vamos a amordazar a los que expresan una reacción en contra de esto. Ramal, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Usted ya sabe, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Que tenga una muy buena semana. Chao.